Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez, aquí en el marco de la Biblioteca Central del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Manuel Rodríguez Lapuente, con el gusto de entrevistar al doctor Carlos Antonio Villa Guzmán, coordinador de la editorial de dicho centro universitario. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti y al equipo, Rodolfo, por este diálogo. Y por supuesto hablar de un tema muy importante que es el papel que juega la universidad, nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, en este panorama actual. ¿Qué desafíos, qué retos hay para todos los que conformamos esta gran y extensa comunidad universitaria? Pues los retos y los desafíos, me parece, se plantean como nunca en la historia. Está desafiado el mundo en general. O sea, hay un desafío a los jefes de Estado, a las organizaciones civiles, a la sociedad en su conjunto, para encarar la gran problemática, crisis, la agudización de una crisis social, económica, política, jurídica, de nuevos marcos, nuevas leyes. Ahora con la internet, con esta revolución tecnológica, hay lagunas, zonas oscuras que todavía no sabemos qué. Entonces también hay una crisis jurídica con el tema migrante, qué tratamiento, dejar hogar en el mar a esa gente, sabotear los barcos que van en rescate de los inmigrantes, qué tipo de humanidad estamos construyendo, qué futuro estamos planteando. Por eso digo, es el mayor desafío que tiene la humanidad en toda su historia. Armamentos nucleares en cantidad para destruir a la especie humana varias veces, muchas veces. Problemas de agudización, de desigualdades tremendas como nunca. Y ahí las universidades juegan un papel definitivo, porque es el pensamiento crítico. Yo veo a Alma Mater, a la Universidad de Guadalajara, nuestra Alma Mater, como un oasis, como una isla, un suelo firme en medio de un mar de incertidumbres, de terror también, de miedo y de no saber, una pérdida de la brújula del rumbo. Y las universidades, y aquí hago énfasis en nuestra Universidad de Guadalajara, tiene conciencias académicas, mentes que trabajan en el día a día que estamos escribiendo, tratando de encontrar horizontes distintos y darle un curso a la sociedad distinto en el cual se puedan minimizar hasta expresiones verdaderamente casi prácticamente inexistentes de situaciones de la violencia, del desprecio hacia la mujer, de la exacerbada cultura también de la negligencia, de la indiferencia ante un planeta que se destruye, ante una sociedad que no se comunica, el aislamiento de la gente, el individualismo. Entonces las universidades pues son estos pisos firmes, estas seguridades, que hay lugares todavía seguros en estos mares agitados por tanta situación que se está viviendo, ¿no? Hasta el Estado mismo perdiendo soberanía ante fuerzas también oscuras, fácticas, que se han vuelto un dolor de cabeza para toda la sociedad, ¿no? Crimen organizado, que se extorsiona a gente que está trabajando, digamos, de una manera honesta, empresarios, y aparecen pues luego estos grupos y estas instancias fácticas, quitándole el sueño a la sociedad. La universidad pues es un lugar donde las ideas pueden ser abordadas, se puede poner en la mesa de las discusiones y hacer un análisis muy puntual, muy profundo sobre el acontecer que tenemos en estos contextos, y en virtud de la claridad, de la pertinencia con la que se lleven a cabo todas estas reflexiones y se pongan en la mesa cuáles son las causas. Porque los fenómenos sociales no son del azar, no son de la casualidad, no son del destino del hombre que supuestamente estuviese escrito en algún lugar, nada de eso, ¿no? Son nuestros propios actos. O sea, lo que está sucediendo es ocasionado por los propios actos humanos en términos de administrar el Estado, administrar
bienes públicos, la cosa pública, con qué atención, con qué cuidado, con qué inteligencia se asume la cosa pública en nuestro país, porque las consecuencias de cómo se tomen en serio tareas de gobierno, de brindar seguridad, de brindar atención ciudadana, se han dejado de lado por cubrir otras agendas que tienen más que ver con compromisos políticos, viejos vicios de los cuales no nos hemos desprendido. ¿No? Y eso donde puede ser visto en los mismos análisis que se hacen, en los mismos estudios que después toman forma de investigaciones académicas y nosotros los publicamos aquí en la editorial. O sea, tenemos trabajos sobre transparencia, sobre corrupción, sobre bueno, infinidad de problemas sociales, pero por ejemplo, por dar un ejemplo, ahora con la privatización del agua, hay trabajos realizados académicos muy importante que han llegado precisamente a poner el dedo en donde está la parte sensible, ¿no? La cuestión privatizadora, los intereses económicos que hay ahí, las transnacionales que quieren garantizar el recurso, como son embotelladoras de refrescos, embotelladoras de cerveza, que son las que obtuvieron pues esas garantías de acceso al agua. ¿Quién se las dio y por qué? Y porque hay poblaciones y gran mayoría de ciudadanos, una gran cantidad de ciudadanos que no tienen acceso al agua potable o la pagan muy cara. A veces se vuelven unas deudas impagables, de pronto una fuga, una cuestión puede alterar la cuenta del agua a volverla impagable y entonces viene el cierre. Hay una sanción, luego el gobierno entonces dejar sin agua a la gente que no tiene recursos para pagar y en lugar de darle una ayuda, a ver de qué manera resolver, se la cortan, se la quitan. Entonces, todo ese tipo de problemáticas, pues quienes las revisan, los académicos, ¿no? Que están enfocados o abocados a cada temática de una infinidad de temáticas, ¿no? Tenemos recursos, las mineras en zonas ceremoniales sagradas para las etnias, como en el caso de los wixárikas, explotación minera muy cerca de centros ceremoniales, de centros que ellos pues, son vitales para su existencia, para su tejido social, para el orden que tiene de gobierno, pues la tribu, o el clan o el grupo, en este caso, pues les afectan de una manera directa a estas mineras. Y quienes están, pues, para defenderles o para siquiera dar el espacio para un análisis de qué es lo que está realmente ocurriendo. Tenemos, pues, entonces, como una parte muy benévola de nuestra sociedad, pues académicos que están con un compromiso de esclarecimiento profundo, de poder llegar hasta las raíces de los problemas, hacer visibles ese tipo de problemáticas y pues el mejor proceso, el mejor paso que se puede dar hacia una posible solución de los problemas, pues es entenderlos, ¿no? Entenderlos, ponerlos en claro y en la mesa, sí. Y entre más ojos, entre más personas y ojos estén atendiendo el problema, más probabilidades de ir encontrando las soluciones más óptimas, ¿no? Todo esto. Entonces, la academia, pues, le entra de lleno a las problemáticas, Rodolfo, ¿no? El transporte público, los problemas que está teniendo la sociedad con el transporte, que pues parten muchas veces de los concesionarios de la lógica del negocio, pero no del servicio público. Y ahí están los universitarios siempre atendiendo, ¿no? Si somos temas de género, o la cuestión tan castigada la mujer en este estado de Jalisco, sí, con un altísimo índice de feminicidios, sí, ¿qué hay de la cultura, pues, machista que está incidiendo en un trato despectivo, desigual y hasta abusivo de las, sí, mujeres, por ejemplo? Temas que están en nuestros libros publicados con investigaciones serias, profundas, con trabajo de campo muy bien realizado, o sea, investigaciones que logran una gran calidad científica, ¿verdad? Ese es el aporte, ese es el rol que juega la universidad, ¿no? Investigar el fenómeno, aplicar las metodologías de investigación y hacer las mesas, propiciar las discusiones, propiciar los debates en torno a determinadas problemáticas y entonces viene la vinculación con autoridades, con otras instancias, para de una manera conjunta pues, tratar de llegar a los acuerdos y encontrar las soluciones. Claro. Es el papel que juega la universidad. Ahora, la dimensión de los problemas que tenemos es tan grande que por eso comenté pues, con tu pregunta, ¿cuáles son los desafíos? Son tan grandes,
Rodolfo, que nos rebasan la entrevista, porque de cada parte de la sociedad, de cada componente, podemos sacar agendas y agendas de cosas que están pendientes por resolver. Estamos hablando desde el ambulantaje, por ejemplo, que no se ha solucionado. O sea, no es golpeando, quitando a la gente que vende en la vía pública como llegó a hacerlo el gobierno actual. La oportunidad de empleo. La oportunidad, sino con la oportunidad de empleo y ponerse a dialogar con esa gente. Yo aquí sí descalifico a las autoridades que acudieron a ese tipo de medidas sin un sustento de estudios, de haber analizado una casuística, que esa gente se estaba ganando la vida y que no tenía otra forma de ganársela, porque precisamente nos sobran empleos en la sociedad, nos sobra el capital para invertir. Al contrario, hemos visto más bien fugas de capitales o una actitud muchas veces bastante, no digamos, yo no diría austera, sino a veces hasta mezquina por parte de los que tienen el capital y no lo invierten, prefieren tenerlo hasta fuera del país en cuentas, claro. Todo así, y el país necesitando fuentes de empleo, trabajo, todas esas que convierten esta sociedad en algo muy difícil para mucha gente, ¿no? Entonces, ¿a qué acude la gente? Pues la economía informal. Las estadísticas publicadas incluso por el INEGI nos hablan que el principal ingreso que tiene el promedio mexicano son por vía informal, del comercio informal, de actividades informales que llegan recursos, o las divisas ¿verdad? Porque ahora ni el petróleo, ahora con el tema petrolero, pues se acaba la caja chica, o se acaba con lo que se sustentaba el gasto presupuestario, el gasto corriente, pues que era del petróleo en un buen porcentaje. Con estas reformas, con estos cambios, todo esto que estamos viendo, pues yo más bien lo que veo son marcas extranjeras, Shell, otras compañías que están, como pasó con los bancos, ¿no? Claro. Hago un paréntesis. La banca en México, el negocio bancario, es de los más redituables del mundo, cuando no el más redituable del mundo, es donde más altos intereses se cobran. Cualquier servicio bancario aquí, hasta sacar una copia, un estado de cuenta, se lo cargan. Todo sí. Cobra, un retiro en el cajero, una consulta en el cajero, todo esto implica un gasto. Este es el negocio más lucrativo de la banca. En México es un país, la clientela mexicana es puntual, paga, le da a estos dueños, y no hay banca en México. México no tiene sistema bancario. Es gravísimo. Rotundamente. Entonces, rotundamente grave. No tener un sistema bancario realmente redunda en una serie de inconvenientes y de situaciones por demás negativas. Y podemos encontrar así rubros y rubros, ¿no? El ahorro, el tema de la gente, las comunidades, los desplazamientos, al ser tomado el campo por poderes fácticos, por fuerzas, crimen organizado, etcétera, se vuelve inhabitable muchas zonas, y el Estado también ya no penetra también en otras, es decir, ha perdido el control. Entonces también ahí surgen agendas muy importantes, porque son miles y miles de familias que dejaron el lugar donde habitaban, dejaron sus hogares. No nos damos cuenta, pues estamos acá en la ciudad y no nos estamos pasando esto, pero está publicado y hay manera de acceder a información de cuánta gente ha dejado. Hay comunidades abandonadas, hay poblaciones que se han despoblado casi por completo por el temor de los habitantes de vivir ahí. Mejor prefieren irse a las ciudades, a otros lugares donde encuentran seguridad, o de plano hasta dejar el país. Entonces es una crisis agudísima, y podemos seguir buscando. Si vamos a la ecología, una deforestación es otra cosa que también las mafias incluso están ya vendiendo la madera de manera ilegal, están explotando mineras. Las propias mafias, el crimen organizado está explotando minería, está explotando maderas. Eso está sucediendo en este país. El Estado se perdió el control realmente, y seguimos buscando, o sea, donde cualquier tema, el que sea, Rodolfo, vamos a encontrar situaciones de carácter urgente para ir a atender, ¿no? La pesca. Un día platiqué con Cifuentes Lemus, una de las grandes autoridades a nivel mundial sobre el tema de los recursos marítimos, pesqueros marítimos. Lo entrevistamos y nos dijo en la entrevista que era un error garrafal que México no atendiera, que es de los países del mundo con más litoral. Está entre los 3 primeros lugares del mundo, que tiene costas, todo lo que viene siendo el Pacífico, el Mar de Cortés, hasta Guatemala, el Golfo de México, el Caribe,
O sea, unos recursos Se está desaprovechando. desaprovechando, más bien vienen japoneses u otros a pescar y se meten, entran, porque tampoco tiene, también ahí pasamos a otro tema, tampoco México tiene fuerzas armadas navales para proteger esto, ¿no? Tus propios recursos Sus naturales. propios recursos naturales, o sea, no tiene con qué detener un navío, perseguirlo, o siquiera advertirle que no se introduzca, no, lo hacen con un descaro absoluto, a sabiendas de que México está vulnerable totalmente en esto, ¿no? Entonces hay una explotación, una sobreexplotación del litoral mexicano tremenda para los extranjeros, también se nos pasa de noche, ¿no? Pesca con cadena, una pesca que es prohibida también, arrasa todo el lecho marino, se sigue practicando en México. Industrias contaminantes, bueno, Rodolfo, no sé si te pasó, hace unos días era irrespirable Guadalajara. Sí. Olía horroroso. Y eran unas mezclas de olores entre químicos, entre fétidos, no se sabía si era drenaje o eran los más cadáveres que anden en camiones. ¿De qué nos habla? Uno de los casos que llegó a ser noticia internacional, 444 cuerpos en cajas refrigeradas de camiones ante la incapacidad operativa de las autoridades forenses, el equipo forense, estaban rebasados, o sea, la cantidad de homicidios, de muertes que suceden a diario, 4 por hora. Hay homicidios, muertes por violentas, están a un ritmo de 3, 4 muertos por hora en este país. Entonces, ¿a dónde seguimos volteando para ver toda esta serie de desajustes a dónde le busquemos, ¿no? La agricultura, el campo, se cayó. En los años 70, 80 todavía existía a principios la CONASUP, o Comisión Nacional de Subsistencias Populares, que garantizaba precios de garantía al frijol, al maíz, al azúcar, a los productos de la canasta básica. Para eso estaba la CONASUPO, para evitar la especulación, el acaparamiento, que finalmente iba a impactar negativamente en el bolsillo o en la economía del campesino. Era garantizar alimentación, un programa alimentario nacional. ¿Qué es el campo ahora? Como decía, tierras ociosas, abandonadas, o también una sobrepresencia, pero exagerada, de granjas y cultivos extranjeros. Aquí mismo tenemos en Jalisco el paraíso de los cherries, que le llaman, que viene siendo toda esta cuenca de Jocotepec, Jalisco, toda esta zona del sur, de Tlajomulco hasta Concepción de Buenos Aires, hasta sí, la Sierra de Mazamitla, todas estas zonas están saturadísimas de granjas hidropónicas que son precisamente de transnacionales. Entonces, como me explicaba un técnico, se están robando el agua también de Estados Unidos. O sea, ¿cómo se la están llevando adentro del fruto? O sea, ¿cuánto lleva de agua la frambuesa, la cereza, el cherry, todo esto? Pues es una forma también de, como acá se riega y es un volumen muy elevado de agua, para todos estos alimentos básicos, estos cultivos, pues también se va al extranjero nuestra agua vía los alimentos que se siembran en México. O sea, lo riegan con agua del país, más el fruto en sí mismo ya representa una cantidad de agua que se va. Es un escamoteo de una riqueza, de un recurso de México. Entonces, la agricultura deprimida, manejada por todas estas transnacionales. El campesino se quedó sin el Banco de Crédito Rural, que era una palanca de desarrollo para el campo. Ni modo que se vaya a Bancomer, a las transnacionales bancarias a pedir un crédito, pues ahí queda atrapado para el resto de su vida. Claro. Y ahora que cambió la Constitución con la tierra, pues hasta anda perdiendo la tierra, se la pueden hasta embargar, ¿no? Lo que era antes eran inenajenables las tierras ejidales y todo, pues con la Constitución, con el cambio del 27 constitucional, pues ya los ejidos han vendido a desarrolladoras inmobiliarias, hoteleras, a la industria turística, etcétera, propiedades, o las mismas mineras también, ¿no? Les han también invadido, o mejor dicho, se han quitado pues del ejido estas ventajas, ¿no? Ya son explotadas por accionistas de empresas privadas y toda esta situación. Entonces, un campo devastado. La milicia, nuestro ejército, ya hemos visto también tema delicado, que adolece también de credibilidad, porque pues también casos de abusos de derechos humanos o directamente vinculados con el narcotráfico también. Ha habido casos en México, ha habido detenciones de personal muy importante, como fue el director del Instituto del Combate a las Drogas, Gutiérrez Rebollo, que fue prisionero
y fue a prisión por estar trabajando con el cártel de Sinaloa. Entonces, también las Fuerzas Armadas nos dejan bastantes dudas. Entonces, ¿a dónde volteamos? Si es el petróleo, pues bueno, ya vimos que hasta gente, políticos ya tienen intereses, ya tienen negocios en plataformas petroleras, se han beneficiado de estas bonificaciones. Si hablamos del aire irrespirable, tenemos serios problemas. Si hablamos del campo caído, improductivo, o la producción está sirviendo a otros intereses. Claro. Si hablamos de la pesca, de lo que decíamos, pues no hay una flota pesquera mexicana como tal, barquitos así particulares, una pesca microscópica mínima que hacen en comparación a esos navíos japoneses, ¿no? Que hasta enlatan ahí mismo, o sea, ya llegan a surtir, ya el pescado ya va en latas y ya listo al anaquel, al mercado y cosas por el estilo. Nosotros nunca hemos desarrollado eso. Entonces, buscando, revisando rubro por rubro del país, pues voy encontrando toda esta zona, una serie de desastres, de incongruencias y de desajustes y todas estas situaciones. Ahora, no quiero en la entrevista quedar como fatalista, negativo, no, pues ya no, pues para qué, ya no hay remedio, pues crucémonos de brazos y esperemos el juicio final. Claro que no, o sea, estoy mencionando todo esto para tener un punto de partida realista de las cosas. Reflexionar y sobre todo el estudiante, los jóvenes que están preparándose en alguna profesión, pues también sepan con qué van a lidiar, con qué tipo de mundo, con qué tipo de situaciones van a lidiar ahí afuera, ¿no? Cuando terminen sus estudios o desde antes que se empiezan a integrar al mundo del trabajo. Pues ya muchos jóvenes, yo tengo alumnos, pues ya tienen también mucho desencantamiento, ¿no? Son explotados, trabajan en estas empresas de telefonía y me llegan desvelados, con muchos sueños, de los call centers. ¿Qué haces? No, es que no encontré trabajo, maestro, más que aquí. Es donde sí están contratando jóvenes, pero no dan vacaciones, no dan aguinaldos, cambian de turno, de horarios, mucha exigencia y una paga realmente mínima que apenas muy difícilmente cubro mis necesidades básicas, transportes, cosas muy, muy elementales, porque ni siquiera el sueldo se puede llamar como tal un verdadero sueldo. O sea, también los jóvenes están siendo explotados por este mismo sistema de explotación, ¿no? Entonces, hay que ver con qué van a lidiar los jóvenes, pues con todas estas situaciones. Todas estas problemáticas. Las partes, entonces, bueno, ya menciono toda esta situación que sí es como para un desencantamiento total y como para quitarnos el sueño y todo, ¿verdad? Pero también en contraste, digamos, contrasto toda esta terrible situación del país con una visión de los millennials, de los jóvenes, de espontaneidad y proactivos, como no vi generaciones anteriores. Lo vimos con los temblores del año pasado. Los jóvenes se activaron, no esperaron ninguna línea, ninguna orden de nadie, para ellos mismos juntarse y hacer cooperación de cosas, de alimentos. A mí me consta que salieron estudiantes de aquí, que cargaron sus vehículos, consiguieron a ver de qué manera para llevar alimentos, cobijas y todo eso con la gente que estaba dañada por los temblores, que estuvieron terribles, una serie de temblores en Oaxaca. Y yo vi a esos estudiantes cómo se movían, fueron a Oaxaca, estuvieron en el Distrito Federal como rescatistas, cubriendo partes de comunicación, de localización, una actividad impresionante de la juventud. Y veo las redes sociales activísimas también, ese es el contraste, pues. Son jóvenes que entienden la comunicación como un elemento de construcción social, como un elemento de cristalizar proyectos y hacer reales sueños que están por ahí, o sea, materializar acciones, ¿no? O sea, las redes sociales y los jóvenes como empoderados de las redes sociales, usuarios, los principales usuarios y todo, pues van a ser un mundo distinto. Esa es la apuesta en la cual yo colocaría mis centavos en esa ruleta. En los jóvenes sí apuesto, ¿no? Porque me han demostrado el trabajo organizado, profesional, con una gran madurez, sensato y muy desprendido realmente de tener alguna recompensa material o cuestiones que estaban alimentando antes las acciones. Ahora veo emergen generaciones que tienen una impronta distinta de verdadero cambio, y esa es la parte esperanzadora que veo en este nuevo mundo. Entonces tenemos gran juventud, un gran número de jóvenes dispersos en el mundo que tienen otro aprendizaje, que tienen otra filosofía de la misma vida, incluso ecologistas, ¿no?
surgen ellos mismos ideas de respeto a los animales, ideas de respeto en la gente o a las minorías, o sea, una democracia y una pluralidad de ideas y una apertura para convivir en las diferencias y darse la mano, una solidaridad, una actitud solidaria que es sumamente esperanzadora. Entonces, tienen la herramienta de la Internet y tienen ese espíritu de servicio a la patria y de hacer el bien a su sociedad. Pues ahí juntan dos elementos interesantísimos, ¿no? Las herramientas de la comunicación, por una parte, y por el otro lado, ejércitos de voluntades dispuestas a sumarse por un propósito, por un proyecto. Entonces, describí primero todas estas situaciones, cómo veía la sociedad y cómo veía la universidad en todo ese contexto, toda esta parte por demás tan negativa, a veces incomprensible, que le cuesta a uno entender cómo se dan esas situaciones de extrema crueldad o de extrema indiferencia, como el caso de los cadáveres, o de inoperancia por parte de las autoridades, o sea, rebasados por una realidad de terror enorme que los deja paralizados, los deja en estado totalmente a efecto, no a causa de las cosas, sino queda en efecto, y como medidas alternativas, pues contratar las cajas refrigeradas para guardar ahí a los muertos mientras se dan el tiempo de revisar todos los expedientes y hacer todo el trabajo forense, que es interminable porque es todos los días, a todas horas están llegando nuevos. Entonces entraron en una dinámica tremenda. Y este hecho, este incidente, esta situación, pues nos da una señal de cómo anda todo lo demás, ¿no? El registro público de la propiedad, ese es otro lugar, ese es otro pantano donde se han dado cualquier cantidad de situaciones de apropiamientos ilegales de propiedades, información que no debió haber salido de ahí, alguien se la dieron, pensiones. Las pensiones han servido para proyectos, Afores. hasta las Afores, van a parar a proyectos de la iniciativa privada, ¿no? El patrimonio de los trabajadores. O sea, ¿de qué clase de anarquía estamos hablando? ¿De qué clase de desorden institucional, sistémico estamos hablando? Estamos hablando de una ruptura del sistema, de una inoperancia, una parálisis y de una penetración de poderes fácticos y de la ilegalidad. O sea, estamos empantanados en la ilegalidad, en la inmoralidad y en la ilegalidad. O sea, no existe ni justicia ni ética. O sea, hay una ausencia de la parte de la justicia, la parte legal, ausente. Muchas veces la gente opta mejor por dar una mordida, por dar un dinero, agiliza más un trámite, una situación, por irse por la vía de la corrupción, que cumplir las reglas, las normas y todo eso. Lo vemos en vialidad, se prefiere arreglar la gente con el agente de tránsito, pero también el agente de tránsito no facilita una solución legal. Él mismo insinúa, a ver cómo nos vamos a arreglar, ahí cuéntese cuánto dinero trae, así son ya hasta con descaro. Entonces, policías, vialidad, la parte urbanística que hemos visto también constantes, parece como rutinario violentar leyes de uso de suelo, claro. Lugares que deben de ser propios para habitacionales y todo esto, se vienen fábricas o bares o cantinas, y puede haber una cantina y muy cerca una escuela, un desorden, también no se cumplen porque también está de por medio de la famosa mordida. Entonces el tema inmobiliario, el tema del campo, ya lo vimos, salud, el IMSS, de veras es el acabose, o sea, sí es verdad que tiene equipamientos de primera, el centro médico, etcétera, investigación, el IMSS, pero la gran realidad, la que nos golpea todos los días, es que ir al Seguro Social es casi una pérdida de tiempo, es ir a enfermarse más. Claro. O sea, la verdad, o sea, ir como un convaleciente de alguna cosa, se corre el riesgo de empeorar, simplemente en la pura espera, se corre el riesgo de empeorar o hasta morir. Hay gente que se ha muerto en las salas de espera en el Instituto del Seguro Social. Entonces el tema de salud y salubridad está también por los suelos en México. Hay una desnutrición infantil disparadísima, ni idea tenemos. Y las autoridades están haciendo caso omiso al consumo de alimentos chatarra en las mismas escuelas. Los mismos directores muchas veces son los del negocio de la venta de la chatarra en las propias escuelas.
Entonces, el tema educativo, el tema de salud, el tema del campo, el tema de los energéticos, el tema de la forestación, el agua, las cuencas. No hay un solo río en el país, uno, que esté libre de contaminación. Todos. No hay un solo lago, una sola cuenca hídrica que no tenga hasta metales pesados. Chapala, Cajititlán. Claro. En Cajititlán están naciendo niños ya mutando, ya con defectos congénitos por la pésima calidad del ambiente, del agua, de toda la proliferación de detritus que hay en Cajititlán. Se volvió una cloaca. Hasta las grandes industrias están vertiendo ahí los desechos. Bueno, incluso estos que venden los excusados, esos de plástico portátiles, van y los vacían en la laguna de Cajititlán. Se murieron los peces, ya se acabó la pesca en Cajititlán. Ojalá que esta entrevista es algo, son llamadas urgentes, Rodolfo. Prefirió el gobierno, más bien hizo el gobierno de Tlajomulco, pagarles a los pescadores para que se quedaran callados con la prensa, porque ya no pueden comer pescado, está incomible, está engusanado el pescado, está contaminado el pescado de Cajititlán, dejó de ser un negocio, una actividad lucrativa, y dejó de serlo, y entonces el gobierno, para que no le digan a los periodistas el mal que está haciendo el mismo gobierno con sus pésimas políticas, mejor el gobierno optó por darles una cantidad mensual. Y ellos pues lo aceptaron también de una manera pues hasta perversa, porque pues ese propio entorno. Entonces ellos mismos están dando cuenta cómo las industrias están acabando con Tlajomulco y con la laguna de Cajititlán, pero pues están recibiendo un dinerito del ayuntamiento, pues mejor se quedan callados. Claro. Pero a la hora de la hora es un pierde. Todo el mundo va a perder. El día que ya no exista más ese lago, yo no sé qué vamos a hacer. El día que sea respirable, bueno, hace poquito fuimos a hacer un paseo porque hay un malecón y venden antojitos. No pudimos hacer el paseo por una razón que da vergüenza decirlo, no se podía respirar, Rodolfo, la pestilencia de las aguas de Cajititlán. Y a mí me dio vergüenza porque eran turistas, y entonces los llevé ahí, vamos a comer, y dicen, no, aquí no podemos comer, si huele a podrido, huele a animal podrido, y Terrible. había pescados y algas y todo, se forma una alga también que huele muy mal, me lo explicaron ahí mismo, dijo, no, es que se forma con esta podredumbre, se forman unas algas que despiden olores muy fétidos, y eso es lo que estamos respirando, ¿no? Imposible. Entonces hay mutaciones, hay toda esa cuestión, y es una cuenca, la segunda del estado de Jalisco, ¿no? En fin, es el acabose de país. Cuando dijo López Obrador, estamos en quiebra, creo que fue mal, el término no era quiebra, estamos en desastre nacional. No es quiebra, porque técnicamente no aplica, ¿no? Siendo realistas, estamos en una contingencia, en un desastre nacional. Sí. Un desastre, es una tragedia nacional lo que estamos viviendo, ¿no? Doctor, muy importante aquí resaltar aspectos que ha mencionado usted tras esta serie de reflexiones por las problemáticas y situaciones actuales que se viven, graves. La labor entonces que tiene tanto el profesor como el estudiante de la Universidad de Guadalajara, y asimismo haciendo esta solidaridad con los demás estudiantes universitarios, no solamente de Jalisco, sino del país entero, para poder promover esto que empieza de ti para los demás, las buenas acciones, las buenas intenciones y por supuesto el análisis detallado para entonces resolver las problemáticas que nos aquejan. Claro. ¿Qué sería lo prudente entonces para realizar desde tú como estudiante, desde tú como profesor, para la sociedad en general? Un aspecto que me parece a mí fundamental, ser honestos. Es fundamental. Tener una verticalidad, un aplomo y una inamovilidad de la propia honestidad. Eso me parece que es uno de los aspectos fundamentales. ¿Qué es ser honesto? Honesto quiere decir un comportamiento, una conducta de transparencia, de absoluta responsabilidad de los actos que uno hace, asume sus responsabilidades, un manejo escrupuloso de las cosas que no nos pertenecen, pero por el trabajo las tenemos que manejar, ¿no? Nos pertenece el dinero que firmamos cheques, muchas veces funcionarios, o ni siquiera el mobiliario de la oficina es propiedad del funcionario, del empleado público o privado. La corrupción y la falta de ética está realmente en todos lados, desde la iniciativa privada, el sector público,
y donde de plano sería el colmo que seamos permisivos, pues sería en el plano académico. Claro. Por eso yo pongo mucho énfasis con los alumnos en que las tareas, los trabajos sean cabalmente cumplidos con toda honestidad y profesionalismo, sin ninguna situación de anómala en el sentido de plagios, de la cultura del menor esfuerzo, ese tipo de situaciones, porque les estamos imbuyendo a los alumnos precisamente un comportamiento ético, vertical, honesto. Me parece que ese es uno de los activos de la sociedad más grandes que se pueden destacar. Esto que hemos oído comentarios de que en Japón se te quedó tu cartera, una cámara, una tablet en el tren y te buscan y te la regresan, ¿verdad? Que oímos como que nos dice la gente, luego que han tenido, yo tengo convivencia con gente que ha tenido ese tipo de experiencias, que van a un país, ¿verdad? Y perdieron, a un sobrino mío le pasó en Japón. Bueno, lo anduvieron buscando cielo, mar y tierra hasta que dieron con él para regresarle, no me acuerdo que había olvidado en un vagón, en un tren en Japón. Él venía muy sorprendido de esa cultura de la honestidad. Y en Europa y en muchos lados es igual, ¿no? Estás sentado en un parque, tienes algo, el celular, y si te paras, alguien está al lado tuyo y te dice, oiga, olvida eso. O es de usted En eso. lugar de O hay quedarte. lugares a donde la gente que encuentra cosas, objetos perdidos, va y los deja ahí. No, somos seres humanos también, no podemos ser igual seres humanos que ellos, o sea, no son de otro planeta, no están hechos de otros metales o de otros huesos o de otra carne, o no tienen otros sesos, otro cerebro. Somos la misma materia prima humana. Entonces, ¿dónde está el tema? En la cultura, en una cultura de la honestidad, una cultura de la ética, que yo empezaría por ahí, en una universidad, antes la primera clase, el curso propedéutico, tendría que ser poniendo un énfasis rotundo en los valores de la ética. Una conducta ética va a permitir que poco a poco la sociedad se vaya blindando de todos estos males que tenemos. Claro. O sea, yo pondría muchísimo énfasis en qué es ser honesto, quitándole todas estas cuestiones de tipo moralinas, o no es de religión, no es de sectas. Vamos, la honestidad no es algo privativo de una secta, de un grupo religioso, una religión o algo. La honestidad debe ser una divisa de todo ser humano. O sea, por el hecho de ser hombre, mujer, uno debe ser en automático hombre, mujer, honesto, vertical. La actitud es exactamente esa. O sea, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Compórtate con el que tiene menos de una manera también ética y más bien ayuda a que salga de su condición. No lo pises. Claro. Como sucede, ¿no? No pisotees al que tiene menos, vale menos, lo quieras volver tu sirviente, no lleva una etiqueta, soy más pobre que tú, úsame o abúsame, ¿no? Por el hecho de que no tengo el mismo status quo que tú tienes, eso no quiere decir que yo llevo en la frente, estoy a tu servicio, me agacho para que me pisotees. Todos ese tipo, esas enseñanzas me parece que están olvidadas, las hemos dejado de lado, nos vamos mucho sobre otros espejismos, otras cuestiones que nos encandilan, ¿verdad? Ahora se usa mucho eficiencia, emprendedurismo, o sea, a mí no me pongan un emprendedor si no es honesto. Ahora se habla mucho de emprendedurismo, que los emprendedores, y jóvenes trabajadores, y una serie de elementos que está muy bien, pero insisto, vámonos otra vez al principio. ¿Para qué me sirve un emprendedor si el emprendedor abriga en su personalidad conductas en las cuales va a aprovecharse del que tiene menos fuerza, un descuido del otro, o sea, se va a volver un oportunista, un trepador, o sea, escalador, trepador de posiciones, de puestos, aunque tenga que pisotear o hablar mal o traicionar? Todas estas conductas que van dejando pedazos de la gente en el camino hasta que llega un esqueleto todo engusanado al final de la vida, ¿no? Apestado por ahí. Estas partes me parece que es donde tenemos que trabajar, pero con una determinación y con una fuerza tremenda. Tenemos que transformarnos en gente honesta. Eso es un principio. Y después ser un buen ingeniero, un buen abogado, un buen politólogo, un buen geógrafo, historiador. Pero es una persona que tiene una honestidad que la aplicó desde sus estudios, ¿no? Pasó sus exámenes estudiando como tú. Tú tienes altos promedios, pero no te lo regalan.
las medallas no, dice un funcionario, ahora dásela, me cae bien Rodolfo, va la medalla a Mariano Otero. No, es un esfuerzo previo donde tú tienes una honestidad primero contigo mismo, ¿no? Yo voy a estudiar y me voy a capacitar, me voy a formar y con esto quiere decir que me puedo desenvolver como abogado en cualquier instancia, ante cualquier nivel y todo. O sea, eso es lo que te da tu valía. Claro. Eso es lo que da la valía del ser humano y esas son de las cuestiones que la sociedad las dejó de lado, hasta con dichos, que cuando oigo estas frases pues da como coraje, ¿no? El que no tranza no avanza. Sí, la clásica Hay padres frase. que les dicen a sus hijos así, póngase abusado, mijo. Donde haya dinero, usted ahí aplíquese, ahí póngase y no se tiente el corazón. Yo he oído padres que así les dicen a los hijos, póngase abusado, mijo, porque no siempre hay. Así es que cuando vea que hay, no se tiente el corazón. Usted agarre, como sea, pero agarre, póngase listo, mijo. Pues, ¿qué es eso? Replicando eso miles y miles de padres educando de esa manera, miles de hijos que están acá como estudiantes y todo eso, ¿a qué nos lleva? A este desorden de sociedad. Claro. Para todo mordida, para todo un arreglo debajo de la mesa, se nos ha hecho una cultura de la ilegalidad y mientras estemos en la cultura de la ilegalidad, pues lo legal le va a costar mucho trabajo abrirse paso. Es una lógica. Alimentamos la cultura de la ilegalidad. Claro. La cultura del menor esfuerzo, del amiguismo, del compadrazgo, del nepotismo, del abuso de autoridad, del abuso del cargo, del abuso del poder. Y después, pues, que no nos case a asombro el tipo de sociedad que hemos construido. Lamentablemente, si nosotros estamos poniendo esas semillas o le estamos regando, le estamos dando oxígeno a ese estilo de vida, ¿verdad? El maestro que no viene a clase y firma y se va, o ni viene ni firma, y nadie dice nada, o es porque es amigo, recomendado por no sé qué, pues si no acabamos con eso, podemos llegar al siglo XXII y volver a hacer otra entrevista, Rodolfo, y volverme a quejar de las mismas cosas. Digo, un descendiente mío dentro de 10 años estaría igual. O sea, si no hacemos en el siglo XXII va a ser la misma temática. Entonces, si es que aún no existe mundo. Si es que sigue existiendo el mundo. O sea, lo que quiero decir con esto es que es de carácter urgente, sí, y sin que suene a moralina, insisto, que no suene a púlpito. No estoy hablando en un púlpito, no estoy hablando desde una, ¿cómo se dice?, desde alguna secta, ni nada, ¿no? Porque luego uno habla de valores, hablas de moral y hasta hay esos malos imaginarios que luego dicen, no sé práctico, no me vengas con moralina o déjate de cosas, ¿no? La neta es la neta, ¿no? O sea, que no se confunda esto. Es una realidad urgente. O somos honestos y enseñamos honestidad, ¿qué es ser honesto? Desde la casa, desde la cuna, desde chiquito, desde que del plato, no, esto es de tu hermano y se lo dejas. Claro. Desde ahí, esto no es tuyo y tú nunca tienes que tomar algo que no es tuyo o pídele. Desde ahí esa corrección de los padres a los hijos ya es inculcarles una conducta de rectitud. Y con una conducta de rectitud, cualquier diploma, cualquier título va a ser muy digno. Sea técnico, sea un obrero, un empleado, o sea, cualquier cargo, cualquier situación que diga Pedro Pérez es esto, ¿no? Este es su cargo, este es su nombramiento, una actitud honesta va a dignificar ese cargo. Y lo más probable, si hacemos toda esta dinámica, se puede socializar y todo esto, pues esas personas van a ir ascendiendo y van a tener un muy buen lugar en la vida, en lugar de ascender a base de trucos, de trampas, de zancadillas, de prácticas corruptas, de prácticas negativas, que es como está sucediendo, ¿no? Incluso a la gente honesta se le tiene hasta como cierto rescamor o cierto medio en ciertos ambientes y usted no es de los nuestros, nos va a delatar, nos va a descubrir el negocio. Entonces hay muchas instancias que están cooptadas por grupillos de pillos. O sea, el calificativo es pues ladrones o pillos, gente que perdió la honestidad o nunca la tuvo, nunca la cultivó. Por eso yo digo, el cambio comienza con un cambio de actitud, pero no es hacernos más librepensadores o más apertura por la pluralidad, que también es válido, bueno, la apertura de ideas más incluyentes, que también es muy bueno, ser incluyentes, ser plurales, todo esto, sí,
Pero antes que todo, sé honesto, porque ser honesto no importa si eres de una religión o eres ateo o eres libre pensador o eres protestante o algo, tu divisa lo que te hace es honestidad. Yo le pongo ese énfasis en ese trabajo a la honestidad. Te digo, desprendiéndolo de cuestiones de tipo moralina, puede ser muy relativa, ciertas cosas, es bueno acá, es malo acá. Rectitud, o sea, cabal. O sea, dijiste algo, sosténlo, comprométete o no, o mejor Sí, no. claro. No mientas, no ocultes, no simules, porque por estas prácticas deshonestas en la administración pública, en la misma enseñanza, en las universidades, caemos en otro juego que se llama la simulación. Entonces, simulando, hay muchos salen con el título y es una simulación de que son buenos profesionistas, Pero no es cierto. pero no es cierto. Le copiaron, bajaron de internet, hicieron ahí como que estaban. Y te estás engañando. Y te estás engañando y estás causando un mal. mal a la sociedad. Ese es el tema, yo creo, fundamental, en el que pongo subrayo, énfasis, de qué manera asimilar cada quien, que si queremos salir del atolladero, tomemos cada quien nuestra propia parte, nuestra propia responsabilidad y nos convirtamos en gente honesta los que no lo son. Y los que lo son, pues que lo sean más. Y no descuidar esta parte. Nunca abandonar la honestidad. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna presión. Gracias a esa actitud, López Obrador es el presidente electo. Me parece que su credencial más fuerte es que nadie le pudo probar alguna cosa ilícita, ilegal, rara, nada de eso. Es eso. Definitivamente lo que hace valer ese señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y que mucha gente votó por él, 30 millones de votos. ¿Cuántos de esos 30 millones de votos fueron un cambio, o sea, tu honestidad por mi voto? No otra cosa, no Morena, no los equipos de trabajo, aunque sí, digo, no desprecio ni mucho menos subestimo el trabajo de tantísima gente que ayudó a este proceso, desde luego, muy valioso, todo, pero me parece que la divisa que hizo que volteara la gente, o los indecisos, o los escépticos, que era una parte muy importante, un gran escepticismo, finalmente el escepticismo dijo, bueno, es honesto, punto. Es interesantísimo. Gran reto, entonces. Es la piedra de toque, es la piedra de toque de una sociedad, su honestidad. ¿Por qué Japón es Japón? ¿Por qué Suiza es Suiza? ¿Por qué Alemania es Alemania? ¿Por qué Holanda, estos países? Porque allá una mentira, la gente sufre, hasta para decir una mentira. O sea, si no te pueden dar una información de una calle, te dicen, no sé, pero no te van a andar dando vueltas, ¿verdad? O si no tienen dinero, dicen, no tengo, o sea, claro. Pero no te dicen, ven mañana, háblame, y a ver si te presto, a ver si ahí te traen, ¿no? Esa conducta incierta, ambivalente, ambigua, todo, se aleja de la honestidad, nos va alejando de ser honestos. Entonces son las cuestiones que tenemos que asimilar como cultura. Tú sé honesto en tu palabra, en tus acciones, en tus proyecciones, en tu manera de futurear, o sea, futurear de una manera ética, o sea, aplicar la ética y las sociedades, ese es el único camino. Algo que salva a Estados Unidos, un país que no envidio para nada, ni me gustaría vivir allá, ni mucho menos, pero sí la gente tiene más respeto que el mexicano por esta parte honesta. No sé, es un valor que se ha compartido mucho entre la población norteamericana, ¿no? No, es muy difícil. Vamos, si vas a Estados Unidos y te roban, va a ser un latino. Sí, sin duda, ¿no? Porque la verdad, digo, me oí quizá muy fuerte en esta expresión, pero es que son culturas que han asimilado mucho más el valor que tiene la honestidad. Y a lo mejor se los inculcaron en sus iglesias, como son protestantes, muchos de ellos, y son muy fieles con la cuestión de la iglesia, muy practicantes, pues a lo mejor ese valor lo tuvieron de la iglesia, no sé de dónde, pero sí es como una evidencia, digamos, que tienen otra actitud en ese sentido. No te va a sacar la cartera, no te va a dar un cristalazo en el carro, sino más bien los que lo hacen y son gente
que sale de este territorio o son drogadictos o traen algún problema psicológico realmente muy fuerte, o latinos, donde aquí te descuidas y cuidado. Aquí sí hay una actitud al robo exacerbada, Rodolfo. Gente que pudiera pasar que tú dices, este es honesto, este señor, no. Y me lo dicen comerciantes, gente que me dicen, no sabes, dice, señora, soy el señor con el traje y todo, sí, tómala, que se llevan las cosas, ¿no? Ahí están las cámaras y están detectando todo. O sea, creo que cojeamos muy fuerte de esa pierna de la honestidad, Rodolfo. Ahí centro el tema. Corregimos honestidad y vamos a corregir montones de cosas. Seguimos siendo deshonestos, o sea, y seguirá habiendo corrupción y seguirá todo lo que nos aqueja. Entonces, fíjate, a lo que resumimos esta situación, en el plano de la ética, ¿no? Llevar las cosas de la sociedad al plano de la ética. Sí. Hasta cuando en todas las relaciones, ¿no? Hasta un noviazgo tiene mucho mejores ingredientes cuando las partes se comprometen éticamente a llevar una buena relación. Claro. Sin engaños, sin simulaciones, sin montajes, sin cuestiones así extrañas, ¿no? O sea, cómo la misma honestidad refuerza una vida familiar. Puede ser un factor para un buen matrimonio, claro, para una buena familia. Desde ahí, un padre honesto con la esposa, con los hijos, o sea, que honestamente se comporta una mujer. O sea, qué interesante, ¿no? Ese amor a la verdad, a las cosas correctas, a la verticalidad, a una actitud vertical. Y eso aplica a la política y aplica a todo, ¿no? Yo sí creo en un político honesto, fíjate. No es cierto eso de que para ser político hay que ser medio mentiroso, medio engañador, medio ladino, ¿no? Saber mentir sin hacer gestos y cosas de estas. Ese es el mal entendimiento que hay de esto, ¿no? Yo creo que no hay que renunciar a la ética para ser ni funcionario, ni político, ni cualquier profesión. Todo lo contrario. Será mucho mejor, le auguro más éxito al político honesto. Pues ahí está López Obrador, ¿no? Es un señor que, bueno, va a venir Evo Morales a la toma de posesión, está en un estado muy interesante, que no garantiza, pues, yo no hablo por Morena y la cosa política que finalmente también está llena de deshonestos, o sea, los males que ha ocurrido y los escándalos que de pronto surgen por ahí, precisamente han sido actitudes de gente que no respetó ese principio fundamental. La honestidad. La honestidad. Doctor, y culminando esta entrevista que le agradezco mucho que me haya dado para todo el público que nos vea por las plataformas digitales, es justamente el exhorto con el que cierra para principalmente la comunidad universitaria de la alma mater, de nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara. Pues el exhorto es leones negros y rectos, leones valientes, leones éticos. Nuestra divisa como estudiantes, como profesores, la ética, un comportamiento vertical, ético y ser muy fuertes para no flaquear cuando uno toma una decisión, cuando uno asume un principio, ser muy, muy fuertes, muy resistentes a los intentos de que nos quieran mover de nuestro lugar donde estamos, ¿no? Entonces, el exhorto es, apliquen, estudiantes, aplíquense mucho en la honestidad. Sean honestos primero consigo mismos, porque no nos podemos engañar. Hay gente que tiene habilidad para engañar a muchos, pero uno mismo no se puede engañar. Uno mismo sabe cómo está la cosa. Entonces, el principio es comenzar con una verticalidad, con una honestidad. Y si ya somos medios mentirositos, si ya somos medios trampositos, y nos hemos visto que uno también avanza haciendo ciertos manejos por ahí, abandonémoslos, porque tarde que temprano nos van a estallar. Saben la verdad. Se sabe la verdad y nos van a hacer sentirnos muy mal y vamos a quedar ante el juicio de la sociedad o en el juicio de la historia muy mal parados, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? Porque entonces la humildad, hay gente que es humilde, no tiene los recursos, pero si tiene la divisa de la honestidad, tiene una valía que lo hace realmente enorme, tiene una grandeza. Una persona humilde, aunque sea pobre materialmente, si es honesta, tiene algo
que no tienen muchos, que tienen hasta bancos. Grandeza, grandeza humana, ¿sí? La honestidad nos hará grandes, de grandeza. Sin duda alguna, Sin duda. doctor. Entonces, un buen conocimiento, una buena profesión, bien estudiada, con un principio de honestidad, nos va a hacer unos grandes profesionistas. Va a haber mucha grandeza en nuestro alrededor, todo lo que toquemos, todo donde andemos, los vamos a estar impregnando de grandeza. Vamos a valer nosotros y vamos a hacer que valga todo lo que toquemos, todos los ambientes donde estemos. Es la honestidad. Sin duda alguna lo que necesita ahora más que nunca la sociedad. Es lo que necesita la sociedad. Le agradezco mucho, doctor, el tiempo y sin duda alguna habrá una segunda entrega, espérenla pronto. Esto ha sido para Prensa Jurídica. Muchísimas gracias, doctor. Encantado, Rodolfo. Un placer platicar contigo y bueno, que Igualmente. saber que alguien más está pendiente de lo que hemos hablado, pues una gran satisfacción. Y ustedes, queridos amigos, hasta pronto.